estar aquí con ustedes presente en esta ocasión. Una peculiaridad en el sentido de lo que reviste la asistencia. Voy a tratar de aterrizar el concepto médico en el proyecto y el proceso de la investigación, y creo que vengo preparado para que logremos ir de menos a más y obtengamos el mayor beneficio de la información que se pretende transmitir en esta ocasión. Bueno, pues como ya lo dijo Pedro García, ya tenemos el reconocimiento en Europa de este nivel de investigador, y eso nos permite pues desarrollar un poquito más allá lo que estamos buscando y alcanzando. Lo que les voy a mostrar ahorita es una parte de la experiencia que hemos nosotros evidenciado y demostrado. En este caso se trata de una paciente en donde, creo que no se alcanza a ver, bueno, es una paciente que sufrió una fractura de cadera por osteoporosis. Se le puso este implante y después de 3 años la fractura seguía sin pegar y la paciente presentaba dolor desde el punto de vista mecano-funcional. Ahora sí nos entendimos. Mecánicamente y funcionalmente en su vida cotidiana presentaba dolor y no había manera de poderla mejorar a menos de reconsiderar una reintervención y aplicación de injerto dentro de la vía convencional y habitual. Tomando esta situación, decidimos hacer una aplicación de células madre de manera percutánea. Lo que ustedes alcanzan a ver aquí en la primera imagen es esa aguja entró a través de la piel. Las células las obtuvimos de médula ósea, las procesamos, las separamos por todo un sistema ya bien definido, no casero, no doméstico, no de cirugía plástica y que hace muchas cositas por ahí a nivel de consultorio, que no son realmente las que conllevan la connotación profesional y ética desde el punto de vista de este tipo de tratamientos, que se van a encontrar y han de haber escuchado más de alguna vez ustedes. Entonces, se le hace, y en promedio, si vemos la primera imagen, nos habla de un tiempo de evolución de 2 años, y a los 2 años, 4 meses precisamente, obtuvimos este resultado. La paciente jamás se volvió a abrir, en 2 años, 4 meses logró la consolidación a través de la biointegración y el proceso de remodelado óseo por la aplicación de células madre obtenidas de médula ósea. ¿Ok? Atención, médula ósea. Hay muchas vías de obtención de células y las células madre tienen muchas vertientes. Nos vamos a concentrar únicamente en esta biodisponibilidad. Nuestra experiencia, precisamente, y a través del tiempo, nos ha llevado a trabajar problemas que estamos por comenzar ya prácticamente en columna lumbar a nivel discal, problemas de este tipo de daños que todos bien pueden saber, conocer o haber vivido en algún momento, en donde vamos a aplicar células madre, y finalmente lo que ya vimos, la no unión o pseudoartrosis. Aquí está palomeada como segunda opción, hemos tenido ya experiencias, y en necrosis avascular, donde este ejemplo es muy tácito. ¿Qué es lo que nos ejemplifica? La imagen que está arriba, en la parte superior de julio del 2010, con esa imagen y esa radiografía llega la paciente a pedirme una opinión más, la 6ª en su vida, en donde todo el mundo le ha dicho prótesis, 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 prótesis de hombro. Esto es un hombro. Entonces, resulta que le hago la propuesta de un rescate a través de un tratamiento celular, se lo aplicamos, y a través del tiempo, aquí remarcamos algunos aspectos de lo que logramos hacer, pero en la imagen inferior izquierda, si ustedes comparan la imagen y la base de acá, y lo que van a ver aquí, es completamente distinto. Van a decir, oiga, pero son 2 milímetros quizá de diámetro de superficie articular, 2 milímetros que no tenía, 2 milímetros que recuperó y que le permitió tener el rango de movimiento convencional y superior en grados de movimiento a lo que nos permitiría un implante. Pero además nos permitió ser analgésicos y nos permitió descubrir un enorme aliado del deterioro óseo que vamos a comentar más adelante, que tiene mucho que ver con la tolerancia y la receptividad de los pacientes a los implantes, y que es en donde trabajamos mucho también de esto. Entonces, esa es otra evidencia. Tenemos también experiencias en trauma.
lo hemos puesto en lesiones meniscales agudas, lo hemos puesto en lesiones de ligamento cruzado, que no sean rupturas completas, cuando son desgarros parciales, lo hemos aplicado y hemos obtenido mecánicamente resultados de remodelado del tendón a un volumen y a una capacidad funcional que les permite reintegrarse a sus actividades deportivas. Y nuestro golden, que está subrayado en rojo, que es el cartílago. El coco y todos los males de la ortopedia desde el punto de vista que no hemos alcanzado aún la evidencia contundente y absoluta de la regeneración de cartílago, y es uno de los principios que estamos ofreciendo. Y finalmente, a nivel de deporte. En deporte nosotros tenemos poca experiencia, gente joven, deportista, no profesional, pero que queremos incursionar en este ramo, en este ámbito, pero que todavía adolecemos de muchas cosas que tienen que ir a la par y secundarias a los procesos médicos para que tengan el éxito, porque si no, se quedan en el camino. Evidencias, una vez más, este caso es un paciente que tenía lo que nosotros llamamos una fractura del hueso escafoides de la muñeca, no reciente, se lastima nuevamente, acude con nosotros, encontramos esto, en la resonancia magnética tenemos necrosis avascular del segmento inferior, está completamente bajo un proceso ya de necrosis avascular, que quiere decir la necrosis avascular, que es hueso que pierde circulación y se empieza a reabsorber, se empieza a perder, se esclerosa, no tiene circulación, no tiene vitalidad, por lo tanto no tiene potencial de integración. Nosotros le pusimos este tornillo de doble compresión a través de una incisión percutánea de 2 milímetros, por ahí metimos el implante, no abrimos el foco quirúrgico, lo bañamos con células y aquí ya observamos que tenemos consolidación que no había sido posible durante los más de 15 años que el paciente sabía que tenía la fractura de escafoides y no se había resuelto. Entonces, la necrosis se presenta en todos los huesos, se puede presentar en ese hueso, puede ser secundaria traumática o puede ser simplemente de evolución. Y en los niños también los tenemos. No sé si les sea familiar el concepto de la enfermedad de Perthes, que es la necrosis avascular de la cabeza femoral del niño, que es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es la espina tibial anterior proximal, en donde se desarrolla todo un proceso y trae consecuencias biomecánicas muy importantes en el desarrollo, porque afecta el polo de crecimiento. Aquí ya no hay crecimiento, pero tenemos este caso bilateral de caderas, marcamos aquí en la flecha roja la pérdida del espacio articular, de la superficie. Eso hay toda una metodología para determinar qué articulación desde el punto de vista volumen y superficie puede ser sujeta a una cirugía. La paciente a medio camino desgraciadamente empezó a inquietarse con los resultados, ella quería una contundencia casi inmediata a los tratamientos. Esto no es factible, esto es todo un proceso, porque estamos hablando de regeneración tisular, no estamos hablando de un implante que sustituye una función, y eso pues arranca inmediatamente. Es como cambiarle la batería a un auto, se le cambia y ya, funciona, pero hacer que la misma batería se regenere, que sus celdas funcionen y que tengan la energía, es todo un rollo, toda una historia completamente distinta, pero dentro de lo biológico es asequible. Entonces, se nos raja con la cadera izquierda y bueno, seguimos con la derecha y finalmente este fue el resultado en el tiempo. Si ustedes aprecian la imagen donde está la flecha y observan el espacio articular que tenemos aquí, hoy la paciente está sin dolor y arrepentida de haberse puesto una prótesis, porque no tuvo la paciencia en el tiempo de poder esperar los resultados favorablemente controlables. Entonces, este es finalmente un proceso de evolución que va a llevar por qué un médico pone una prótesis. Lo blanquito, que les digo siempre que es la cubierta de chocolate del helado, se va desgastando, porque tampoco tiene un límite bien preciso y bien delimitado. Es como el volcán, cuando llega a estar nevado, pues se ve padrísimo, pero los límites de donde termina esa nieve, ese es el cartílago, y así se va perdiendo por igual cuando se descongela. No tiene una regularidad, es muy irregular. Entonces nos encontramos con ciertas características en ese sentido. Pero el aspecto es que cuando el helado o el volcán pierde su nieve, pues se acabó su gracia, se acabó su capacidad funcional y todo se vuelve fricción. Entonces los tejidos son diferentes en la fricción y generan dolor. Por eso a veces cuando están quietecitos no les duele. Y eso es lo que se llama anquilosis progresiva. Entonces son los viejitos que van perdiendo su cartílago y como decimos por ahí, o que decía anteriormente, pues ya quedó tullido, ¿no? Ya quedó ahí, ya no se mueve. Pues ya no se mueve porque ya no tiene cartílagos, ya no tiene capacidad funcional ni estructural
que le permita esto. Y bueno, los implantes finalmente siguen siendo hoy por hoy el resultado. Esta es la cabeza que le quitamos a la paciente. Y hace rato comentábamos nuestra situación de la dificultad en investigación médica en este tipo de situaciones. Y bueno, aquí nosotros concluimos objetivamente que la paciente logró constituir y conformar cartílago de nueva superficie. ¿Qué calidad tenía? ¿Qué cantidad de células de colágeno tipo 2? Etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos que considerar para hablar de un tejido regenerado, no pudimos tener la oportunidad de evaluarlo. Pero finalmente ahí está la evidencia, no tan científicamente soportada, pero sí objetivamente evidente. Esto es lo que hacemos hoy día cuando ponemos células madre, y esta es la marca que comúnmente utilizamos, una de las con más publicaciones en su eficacia, en su efectividad, en las experiencias internacionales. Entonces es muy sencillo, este es el secreto, esta es la centrífuga, esta no es la centrifuguita de la chiquitita, la que centrifuga el pastel. No, esta es una centrífuga que requiere de una serie de filtros especiales para que logren separar precisamente el plasma de las células madre. Tiene una serie de ciclos en tiempos y tiene una serie de tiempo en proceso de ciclos. Entonces se requiere de ciertas características para que precisamente se obtenga lo que se pretende. Y ese es el equipo. Lo que ven en las jeringas es el resultado de lo que se obtiene de esa separación. Lo amarillo son factores de crecimiento, son todos los residuos que a nosotros ya no nos interesan en el nivel que estamos. Y lo rojo es el concentrado celular. Ese concentrado celular está bien demostrado a nivel mundial. Tenemos la capacidad de decir cuántas células o número de familiares de células van a constituirse por nanomililitro para tener la capacidad de reproducción y poderlas específicamente dirigir al objetivo que pretendemos. Una situación que cuesta trabajo a veces entender es, ok, doctor, usted las pone para regenerar músculo, para regenerar cartílago, para regenerar hueso, para regenerar todo. Pues sí, porque son células pluripotenciales, no son células totipotenciales, son pluripotenciales. Las totipotenciales tienen otro énfasis, otro mecanismo de comercialización y muchas restricciones bioéticas. Nosotros en el aspecto pluripotente tenemos mayor disponibilidad, mayor aceptación y tenemos los códigos de aceptación por FDA, por EUA y por la misma COFEPRIS. Entonces tenemos todos los registros de aceptación como proceso y procedimiento médico. Estas son imágenes de lo que nos relatan los libros, de lo que nos platican y nos dicen, pero a veces se nos olvida cómo es realmente la estructura de frente y por vía posterior de una rodilla. Eso blanco, como comentábamos, es el cartílago y lo separé en 3 momentos de imagen, donde nada más tenemos el cartílago, tenemos ligamento cruzados, el coco de los deportistas, ¿sí? Los meniscos, el otro coco de los deportistas y no deportistas, y los ligamentos que son los colaterales y los estabilizadores, que muchas veces se rompen y son los que llevan a que los meniscos anden bailando por todos lados y empiecen las lesiones consecutivas. Esa es la estructura desde el punto de vista anterior. En cuanto a lo posterior, es una imagen completamente diferente. Entonces de repente dicen, oiga doctor, ¿por qué radiografía AP? Pues porque yo ya sé en AP lo que voy a ver, que es AP antero-posterior. Si la pido posterior-anterior, mi imagen es otra. Es diferente y el concepto es distinto. Entonces, aquí vamos a ver las mismas características y vean la superficie que hay de cartílago. Si ustedes la comparan con la imagen anterior, el cartílago anterior, la mayor concentración está en el centro. Y en ese centro se encuentra la patela, la rótula. Y la rótula mecánicamente es un principio fundamental estabilizador y que nos puede permitir momentos de flexo-extensión. Sin esto no funciona. Cuando un paciente pierde el cartílago de la patela, pierde la capacidad de subir o bajar escaleras. Y es el clásico paciente que va escalón por escalón, o que no puede bajar, o que le truenan y dicen ya llegó la abuelita, porque se le escucha el traca, 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 traca. Bueno, entonces esas son grandes importancias desde el punto de vista de entender las estructuras. Entonces toda esta superficie es la que va a tener el mayor momento a través del uso de la flexión y máxima flexión y la extensión. Esto puede estar en la extensión, completamente en la vista anterior, lo que nos interesa, y en la flexión, esto es lo que es importante. Entonces la mecánica de los cuerpos completamente diferente. Y no son cónicas completamente, tienen una forma elipsoide, que no tiene la rodilla que todos pensaríamos
que es una rueda contra una bola, ¿no? Entonces, no es así. El principio de la rodilla es primero flexión y después es deslizamiento. O sea, hace una rotación sobre el eje y después se desliza. Y esa es la estructura anatómica de los cóndilos femorales, sobre una superficie plana que son las mesetas tibiales. Y en medio, pues, no hay lo que hay en las prótesis, que son los insertos. Ahí no existe ese tejido, ahí está el cartílago y hay un espacio virtual que es a través del cual se encuentra el líquido sinovial. Entonces, todas hacen una serie de principios que son muy diferentes en su mecanismo de acción. Y luego lo que a veces se nos olvida, ¿no? El sistema nervioso, el sistema arterial y venoso, que tiene que ver con el proceso degenerativo inflamatorio crónico y que también nos va a dañar. Y esta es la vista posterior. Entonces, a veces meter cuchillo, meter un implante, meter un artroscopio, tiene sus bemoles y tiene sus riesgos. Por eso siempre hay que advertir a cualquier paciente que no hay cirugía inocua y conlleva una serie de riesgos en las mejores manos. En las mejores manos. ¿Ok? Aunque hablen inglés, francés o ruso. ¿Ok? Y los elementos que no vemos muchas veces en las radiografías. Es que ya me tomaron una radiografía y me dicen que no tengo nada. Pues es que no somos hueso. Somos hueso y tejido blando, y el tejido blando solamente es visible o perceptible o medible por imágenes de estudios más sofisticados, como son la resonancia magnética y el ultrasonido, donde podemos ver imágenes de este tipo. Pero aquí tenemos otro aspecto importante. La mecánica funcionalmente de cómo los principios de arrastre y de carga van a ser determinantes en la prevalencia de la capacidad funcional del tejido. Entonces vemos cómo se empieza a lesionar. Estos son momentos en donde todo el mundo ha dicho, es que me duele la rodilla, ¿para qué voy con el doctor? ¿Por qué le voy a pagar una consulta? No me duele, y si no me va a hacer algo importante, ¿para qué voy? Entonces dejamos avanzar, evolucionar, y algo tan simple como una fragmentación va a acompañarse de pérdidas. Si observan la imagen arriba, no existe todavía esta situación ni estas condicionantes. Empieza a perderse la sustancia fundamental que determina la capacidad de fricción y de carga en las superficies articulares, y en este caso la rodilla, como ejemplo, que es de lo más común que vamos a encontrar. Entonces, cuando esta situación ya se presenta, todo se empieza a derramar. Es como un vaso cuando está no medio lleno, medio vacío, sino cuando ya está derramándose, se pierde el contenido de la cantidad que está cayendo y le va sobrando, se va perdiendo y empieza a perderse el espacio articular. Y es cuando muchas veces muchos ortopedistas, efectivamente, vemos que ya no sirve el espacio articular, que deducimos que ya no hay tejido blando, que deducimos que hay que poner una prótesis. Pero para que llegue eso, tenemos un camino muy largo, que es lo que tenemos que aprender a visionar de cómo lo tenemos que limitar. La cirugía de hoy día es un preámbulo de lo que yo sigo diciendo, que cuando se hace este tipo de cirugías, en este tipo de pacientes, no es más que combinarlo a un tiempo y un momento a una prótesis. ¿Por qué? Esto que están viendo aquí es un elemento para un ortopedista, bueno, genial, maravilloso. Es un punzón que hace esto, se va impactando a través de introducirlo a la rodilla, y con un martillo se va haciendo percusión sobre él y va horadando la superficie articular que ya está desnuda. Este es hueso desnudo, este es cartílago, y este es un ciclo de transición. Y se olvidan del ciclo de transición. El ciclo de transición es entre el hueso y el cartílago, y es el cartílago que ni está fijo, ni está sano, ni está completo, ni está funcional. Por eso es que con el tiempo, a través de lo que se le hizo, en donde al término se deja con estas perforaciones que se llaman pry, que se utiliza este punzón, y que va a incidir sobre el hueso escleroso, en donde se supone que esperamos sangrado. ¿Ustedes han visto un eritrocito por ahí? Pues ninguno. Ya si quisiéramos ver un sangradito, ¿no? Nada se ve. Entonces, ¿para qué romper un hueso y quitarle carga, capacidad estructural, donde aquí lo vemos cuando entran con este otro famoso aparatito que es un cabezal que es como el de ir al dentista, incluso así se escucha, ¿no? Si todos han ido al dentista y sentido la maquinita, bueno, pues eso hace, se lleva lo que se encuentra, y aparte aspira. Entonces tiene la virtud de que jala el tejido y lo que agarre se lo lleva. Pero vean los contornos, cómo se encuentra el cartílago a la vez destruido,
pero el hueso está completamente escleroso, es decir, ya no tiene circulación, ya no tiene vitalidad. Entonces esta técnica es muy socorrida y lo único que hacemos es lograr precisamente que los contornos que produce esta perforación desencadene tal cual como si hubiera habido una explosión y lejos de ayudar está debilitando la estructura ósea. Entonces esto no se debe de hacer, esto no se debe de hacer, no se debe llevar este principio y no podemos permitir mayor daño al daño que ya existe. Yo creo que es directamente proporcional al supuesto beneficio y que va a conllevar a que el paciente acabe en esto. Este es el término final, en donde aquí vemos la dirección y el trayecto. Si tuviéramos un poquito más oscura la imagen, podríamos ver la dirección de las líneas de desgaste que se van dando en el cartílago de manera fisiológica, pues más patológica que fisiológica, porque el no tener la cubierta del cartílago nos permite el desgaste muy acelerado y precipitado. Y eso se traduce en el concepto que probablemente algunos ya hayan escuchado, es que me dijeron que tengo gonartrosis, que tengo condromalacia y que si tengo ya problemas con mi cartílago, etc. No necesariamente una lesión estructuralmente evidenciada. Hoy los estudios y las publicaciones y lo que existe a nivel internacional no nos permite ver lo que vamos ahorita a observar en la realidad del paciente. Y eso haciendo ya el análisis retrospectivo de lo que se reportó por resonancia magnética y lo que encontramos en la cirugía. Y que esto nos ha llevado a diseños más avanzados en lo que pretendemos precisamente hacer. Entonces, pues esta enfermedad pues es lo que encontramos hoy todos los días. La encontramos en jóvenes, en no tan jóvenes, en deportistas, en no deportistas, en procesos degenerativos, en pacientes seniles, pero todos tienen esta oportunidad. Bueno, la primera imagen es lo que más nos interesa a nosotros, ya que estos son los puntos en donde que tenemos y debemos de lograr la mayor capacidad de atención. Si se dan cuenta, es una vista posterior, no es una vista anterior. ¿Ok? El médico ortopedista normalmente alcanza a dar flexión de 90 grados en un abordaje anterior convencional de una artroscopía. Nunca revisa la región posterior. Nunca. De rutina no se hace. Y ahí es donde está la mayor superficie de deterioro. ¿De acuerdo? Entonces, analizando eso, y lo dije hace un momento, la patela, la rótula, ¿sí? El otro sitio de mayor desgaste. Estos son los momentos de acción. Cuando llegamos a este nivel y perdemos la superficie de altura de la articulación, chao, entonces sí que venga doña prótesis porque no tenemos nada que ofrecerle al paciente. Y este es un ejemplo que también tenemos sobre una rodilla donde le pusimos células madre de manera percutánea y alcanzamos esta diferencia que quizá les cuesta un poquito de trabajo ver y entender, pero esa altura, esa recuperación de esa altura permitió que el paciente dejara de tener dolor, volver a tener una actividad convencional, no tomar analgésicos ni antiinflamatorios y no ponerle prótesis. Y eso es oro molido para cualquiera de ustedes, cuando recurren a un médico a pedir una solución. Entonces nos metimos y nos dimos a la tarea de comprender lo que nos enseñan los libros, los dibujos y lo que nos enseñan los estudios, y nos dimos cuenta que lo que nos reportan actualmente los tres planos, el axial, sagital y coronal, del análisis que nos da una resonancia magnética, no nos revela la necesidad de una lesión precisa. Entonces empezamos a integrar aquí en Querétaro. Déjenme decirles que yo acabo de aterrizar en Querétaro, pero soy queretano, ¿okay? Después de 45 años de andar en otras latitudes, el viento que hizo hace poco me trajo para acá. Y ya estamos aquí. Y ahora queremos hacer este proyecto aquí. Es algo que me decía mucha gente, ¿por qué no en México? ¿Por qué no en México? Porque también está Querétaro. Entonces vamos a Querétaro. Y bueno, pues miren, me encuentro aquí muy interesante, de manera muy interesante. Entonces, hemos empezado a obtener obtenciones geométricas de las lesiones, de tal manera que nos hemos incursionado en un sistema que estamos recurriendo a la resonancia magnética en tercera dimensión para poder comprender un poquito más, y esto lo estamos llevando a través de un programa que se llama OSIRIX a un análisis preciso y conciso de lo que requiere para poder hacer lo que estamos proponiendo. La bioimpresión de tejido que sea capaz de reconstruir una superficie lesionada y que nos favorezca y nos permita hacerlo. Entonces, esto ya existe, esto ya es real, esto ya se hace en otros países,
Estas son reconstrucciones a base de mallado de titanio para reconstrucción de pérdidas óseas de cráneo. Se utiliza en cirugía maxilofacial y en México ya existe una máquina de producción de titanio para cirugía maxilofacial y también se utiliza para tumores óseos. Es decir, ellos ya tienen en otros países lo que hace rato hablábamos un poquito de células totipotenciales que son obtenidas por otros medios, a través de otros espacios, por otros mecanismos y que permiten que se mezclen con ese tipo de elementos que van a reconstruir estas circunstancias. En México todo eso está prohibido. No se puede hacer, es imposible. Quien lo hace está fuera de rango y con muchos riesgos. Entonces, ojo con lo que se encuentren en el camino. Esta es una fórmula química que nos interesó mucho porque estamos buscando cómo lograr la fijación del implante que vamos a obtener. Entonces, esto ya existe en el mercado, ya tenemos años de estarlo usando y son materiales que se llaman bioabsorbibles a base de sistemas de polilácticos y poliglicólicos. Y esta es la fórmula que nosotros estamos utilizando. Se ha seleccionado el polímero, la policaprolactona, como el mejor polímero accesible y de acceso para poder hacer el proceso. Esa es la impresora que vamos a tener ya próximamente en unas semanas aquí en el hospital, donde vamos a lograr imprimir a través de esta policaprolactona, por medio de filamentos, las siguientes impresiones de prueba. Este es el principio muy semejante como lo vamos a ver en la realidad, ¿sí? La que tiene el botoncito rojo es la mía, ya se está trabajando, ya se está haciendo. Esta es una publicación que quiero mostrarles, que seguramente ahorita les va a dar más gusto verlo, porque esto ya lo sometimos a sistemas de análisis por sistemas de bioreactores, en donde se ha visto que a través del uso de lo que se denominan scaffolds o andamios o sistemas por los cuales vamos a lograr impregnar las células madre, se ha logrado a través de este desarrollo la producción de células de colágeno tipo 2 en abundancia. Esto sigue siendo todavía in vitro. In vivo hay evidencias, pero no de esta magnitud. Y lo tiene Canadá, un artículo muy interesante, donde ya hacen la evidencia de formación de colágeno tipo 2, pero no es en suficiente cantidad, no es en suficiente requerimiento y mucho menos es lo que se necesita. Hace falta muchísimo más capacidad de producción celular. Y en eso estamos involucrados. Entonces, esta trinidad, este triángulo, esta fórmula que para nosotros es determinante, esto es lo que nos va a llevar precisamente a alcanzar el objetivo de lo que queremos. Esto es imágenes ya de una cirugía como tal. Aquí sí van a alcanzar a distinguir donde está esa crucecita. Ese es el área cruenta de la pérdida. Y vemos todavía una pinza que va a estar ahí con singular alegría, todavía quitando más tejido y haciendo más amplia la lesión. Este es un sistema de radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un recurso que utiliza mucho el ortopedista para delimitar, darle acabado a este cartílago que todavía existe, pero hay múltiples estudios en donde, y son la contraparte de este proceso, porque de por sí el cartílago está ligeramente avascularizado en sus bordes y redondeamos todavía bien bonito en imagen esto, lo único que estamos haciendo es producir más daño. Entonces ya hay una tendencia universal al no uso de esta técnica. Sin embargo, esto les estoy hablando que fue publicado la semana pasada por un ortopedista de muchas cirugías en su haber, y es precisamente lo que no debe de suceder. Entonces, esa lesión, ¿cómo lo vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a lograr el impacto de la remodelación y la reconstrucción precisa? Cuando se termina, se hace esto, y afortunadamente en este caso pues no le hicieron perforaciones Pride, pero esta es la imagen que nos llevó al análisis retrospectivo. Eso que vimos en el dibujito, ahora lo vemos en vivo, y existe, pero en el estudio de la resonancia magnética y en las publicaciones que existen a nivel mundial, no hay una referencia donde nos diga, hay una fractura incipiente, hay una ruptura parcial del cartílago, y que esto puede ser un estadio primario de atención donde tenemos que hacer. Ahora, ¿qué queremos nosotros hacer? Pues tapar el hoyo grande.
pero ¿qué pasa con el que también está ahí? Porque es parte de todo un proceso, de todo el cartílago el que se va a deteriorar. Entonces podemos tener imágenes que nos pueden confundir, tanto que esta imagen es la luna de Plutón, no es cartílago. Y lo que estamos viendo ahí es el de esa luna. Entonces, ojo, no tenemos que confundirnos con lo que vemos. Y estamos ahorita buscando cuál va a ser la mejor manera de poder delimitar los principios del cartílago adherido e integrado. Y ese es el resultado del análisis de la resonancia magnética llevada a diseñar una plantilla capaz de permitir una bioimpresión adecuada, acorde a los límites de deterioro del cartílago que no se limpió. Este paciente ya está operado. Y así se dejó con lo que ven en el entorno rojo. Y lo que está en rojo es lo que nosotros determinamos que hay que recortar y hacer la plantilla para la impresión que se requiere. Ahora, ¿cómo se logra esto? Se hacen cortes tridimensionales. Hay un sistema que les digo que se llama Osirix, que es nosotros hacemos lecturas y entramos coronal, axial y sagital y vemos la profundidad, vemos el diámetro y vemos la amplitud real de la lesión, incluyendo una lectura que nos hace del cartílago lesionado en la periferia de la lesión de pérdida total. Y esto que está aquí en este recuadro, esa es la lesión y esa es la bioimpresión. Esa es la policaproplactona. Eso es lo que nos va a permitir acabar haciendo lo que está en el recuadro superior izquierdo. Ese diámetro, ese grosor, ese mallado es suficientemente poroso para ser enriquecido con células madre obtenidas de médula ósea, que son mesenquimales y que son pluripotentes, que en este caso nos interesa llevar a que produzca el cartílago que requerimos, pero que además en la imagen de la lectura observamos otros puntos y manchas rojas. Ese es el cartílago que no vamos a poder nosotros reparar con la bioimpresión, pero tampoco es una indicación de bioimpresión. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo porque además de bañar y enriquecer a la impresión con células madre, el remanente lo vamos a hacer en la vía clásica que nosotros hacemos. Dejar el remanente de la cantidad obtenida para que haga el trabajo en las zonas que no están involucradas con esa magnitud de lesión. Entonces estamos haciendo un concepto completo de atención y que no nada más va a un cachito, sino vamos a toda la articulación. Pero no nada más vamos a terminar ahí, porque las enfermedades de este tipo son sistémicas, son inflamatorias y son crónicas, por eso se llama osteoartritis. Recuerden que todo lo que termina en itis es inflamatorio, incluyendo la colitis. ¿Ok? También se inflama el colon. Entonces, también la artritis, la osteoartritis, la gonartrosis es el concepto universal de la enfermedad. Y cuando se dice es que tiene una osteoartritis de rodilla, es que tiene un estadio agudo, activo e inflamatorio. Y se involucran muchos procesos inflamatorios de deterioro y pérdida. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Y ahorita ya tenemos el concepto ISO de permisos sanitarios y de implantes activos, y ya tenemos el permiso ISO de biocompatibilidad. Entonces, esto se sigue trabajando. Ustedes saben que no es fácil obtener todas estas determinantes, pero se están logrando progresivamente y ya es mucho menor lo que nos hace falta por obtener. Estas dos máquinas se van a subir a esta otra. Este es un flujo laminar con luz ultravioleta que va a permitir darle una mayor garantía de esterilidad. Lo que nosotros vamos a imprimir ya llega estéril, pero de la plaquilla de impresión al paciente hay un espacio. ¿Cómo lo vamos a proteger? Con esto, para que podamos tener el suficiente equipo y material para poderlo tomar de manera estéril y llevarlo dentro de la rodilla y poderlo implantar. Entonces estamos tomando todas las prevenciones necesarias para que se logre. Esta es la caja que contiene los tornillos. Estos son los tornillos biodegradables antes de que se implante, y lo que ven aquí nada más se hace una perforación con una broca, se pasa el tornillo, se corta con este diodo, se activa por afuera y se corta, se decapita lo que salga sobrando.
Entonces esto nos va a permitir el mantener el implante en su sitio, y además se diseñó una fibrina especial como pegamento cola loca para que aparte se adhiera, pero lo vamos a fortalecer con esto. ¿Por qué hicimos esto? Porque existe un sistema alemán que se llama Caries, que es semejante, pero tiene células de las que ya platicamos. Ya se comercializa en México, pero no están permitidos ese tipo de tejidos biológicos, pero bueno, ya están ahí. El problema que tienen ellos es que cuando se implanta, en una lesión así se recorta, porque se recorta es una como plaquita de gelatina, se toma el molde, se recorta, se toman las medidas con una regla, todo es especialmente diseñado para eso, y ya que se tiene el recorte, se adosa fibrina y se pega. El problema es que este sistema obliga a que el paciente no pueda hacer ni rehacer su vida deportiva en promedio hasta de un año. Entonces el proceso también de rehabilitación es muy lento, muy sinuoso, muy prolongado, y la inmovilización posoperatoria para que no se despegue el implante requiere 2 meses de inmovilización sin dinámica de marcha. Entonces esto conflictúa lo que pretende y persigue cualquier paciente. Nosotros lo vamos a poner a mover en forma inmediata, porque tenemos un refuerzo de fijación que nos permite lo que puede permitir a cualquier placa o a cualquier fractura tratada con este tipo de tornillos. Y bueno, el tema de la biointegración ósea. Tenemos aquí 2 siglas: OA, osteoartrosis, o P, osteoporosis. ¿Ok? La osteoporosis es un elemento que coadyuva mucho en un grupo de edad, ¿sí? Y en determinados géneros. En determinado género. Es predominante, pero no es absoluto. Hoy todavía escuchamos un comercial en donde hablaban de un laboratorio que está teniendo un gran impulso en el tratamiento de la osteoporosis, pero todavía el comentarista, sin ser médico, hace la referencia a que la osteoporosis es muy peculiarmente femenina. Y no es cierto, es tan falso como lo dijo. La osteoporosis hoy la vemos en niños recién nacidos, en niños que están sometidos a campanas de tratamiento porque hayan sido prematuros, en niños que sufren ictericia fisiológica, en niños que son mal diagnosticados en tiempos de madurez por edad gestacional, en adolescentes con hipovitaminosis, y en Querétaro, entre paréntesis, estamos por iniciar un estudio de comprobación, evidencia de que Querétaro padece una gran cantidad de su población déficit de vitamina D, que es la número 1 como falsa de vitaminas para desencadenar la osteoporosis. Y déjenme decirles que puede ser nutricional, puede ser por medio de un déficit enzimático hepático, puede ser, pero finalmente lo tienen, y la masa ósea que forman no es la suficiente. Entonces muchos ginecólogos tratan a muchas señoras que tienen una pérdida de masa ósea aparentemente vinculada a la menopausia, y resulta que a los 30 años esa fue su masa ósea formada. Y entonces resulta que empiezan a danzar con los médicos. ¿Por qué? Porque nadie la mejora. Pues nadie la va a mejorar, porque si tiene un mal hueso, pues no tiene esto. Y esto se vincula mucho con la osteoartritis, y se vincula mucho con cuándo poner un tratamiento celular, porque si yo le voy a sacar sus células al mismo paciente, pues ¿cómo le voy a quitar células enfermas para que me haga un tratamiento de sanación? Absolutamente incongruente. Yo tengo que equilibrar al paciente, estabilizarlo en todos los ámbitos, incluyendo si tiene problema de tiroides o si tiene un problema hepático, un problema renal. El metabolismo óseo hoy es más complejo al concepto que nosotros aprendimos en la carrera de medicina de metabolismo hepático. Mucho más complejo, ¿sí? Entonces, hay que poderlo entender para poder saber a dónde llegamos. ¿Por qué? Porque si no logramos que un implante, cualquiera que sea su tipo, logre una biointegración en su estructura, se va a aflojar, se va a perder o se va a romper. Eso es algo que sucede muy frecuentemente con las prótesis. Entonces, en osteoporosis no hablamos de que pierde hueso, pierde calidad ósea. La estructura pierde su calidad, ya no tiene la misma fortaleza, ni la misma estructura, ni la misma calidad mineral, y todo esto se vincula a que todos creen que el calcio lo va a solucionar. Eso es como si tenemos las paredes de aquí despintadas, traemos 10 costales de yeso y se los aventamos a que se resane. Eso es lo que estamos haciendo con las famosas tomas de calcio, que además hoy por hoy la mayoría de ellos son fórmulas que no sirven para el hueso, sirven para que gane el laboratorio y hasta ahí. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Y hoy en Querétaro
Tenemos el primer densitómetro certificado por la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo Mineral y por la Fundación Internacional para la Osteoporosis. ¿Por qué resalto tanto la osteoporosis o la descalcificación, como ustedes la quieran conceptuar? Porque está muy íntimamente vinculada con todo lo que estamos haciendo. Y si no, vamos a fracasar. Y vamos a fracasar porque le vamos a entrar al grupo del fracaso que existe hoy día. Y eso es lo que no queremos obtener. Entonces, es muy importante que todo lo apeguemos a principios bien sostenidos y fundamentados del orden internacional, certificados y que nos aseguren lo que pretendemos. Esta es una publicación que se hizo apenas en 15 de diciembre. Es el resultado de un tratamiento que se hizo en lo que ya seguramente por ahí alguien haya oído del Hospital Monte Sinaí en Israel, que es de mucho prestigio en investigación, y es la evidenciación de algo que nosotros teníamos traspolado y entendido muy claro, que se puede formar hueso en un paciente osteoporótico tratado de manera correcta. En este caso se le dio teriparatida, que es una hormona especialmente que se aplica a pacientes con osteoporosis severa, pero además se le aplicaron células madre de forma local, que es lo que les comentaba hace un rato que queremos incursionar, pero no hemos tenido la oportunidad de tomar la decisión de hacerlo en forma correcta. Pero lo vamos a hacer, y eso es lo que queremos hacer precisamente. ¿Y que se puede? Se puede. Pues bueno, ya estamos aquí en Querétaro, estamos a sus órdenes en el Hospital Médica Tech 100, con este es nuestro logotipo que nos caracteriza, que buscamos vida sin dolor, vida digna, vida válida. Yo no acepto, no concibo el principio de que porque es la abuelita, ya se la cargó el pintor, que ni viene por ella, ahí sigue y se va anquilosando, la vamos perdiendo y va perdiendo su principio fundamental de todo ser humano, la socialización y la independencia. Tenemos que trabajar por ello. Tengo por ahí un club de admiradoras octogenarias y admiradoras porque están muy agradecidas porque hemos logrado que prevalezcan en su vida social autónoma, básica para su vida. El día que nosotros no carguemos o no seamos la carga para nuestra familia, o tengamos esa carga en la familia, tendremos una socialización mucho más asequible y de mejor calidad. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, pues. Por ahí varias preguntas. Empiezo con de las últimas gráficas que presentó, mencionaba un tornillo que después de colocarse se decapita, pero no entendí qué relación tiene ese tornillo con el tratamiento que ustedes están Es con lo que vamos a utilizar porque ya existe en el mercado, no necesitamos hacer pruebas de fijación y demás, simplemente lo vamos a asociar a nuestro proceso de fijación. O sea, la plantilla esa que... Todo eso que ya está, que ya usamos y ya existe en el mercado con aprobaciones de muchos años, ¿sí? Simplemente la sumamos. Porque no es fácil innovar y buscar que todo se pueda desarrollar de primera instancia. Esto ya existe, simplemente lo integramos. Entonces eso ya está hiper, super demostrado. Sí. También hay una parte donde mostró con zonas rojas cómo se iba a hacer la plantilla. A diseñar la plantilla. Y otra zona donde no había necesidad de plantillas, sino que iban a utilizar la técnica anterior que estaban usando, digamos. No. El sistema de fibrina que usa este otro sistema alemán, ¿sí? Es lo único que usa para fijar. Entonces vamos a usar el sistema de fibrina, que además es una sustancia inductora de biointegración, porque la fibrina tiene esa cualidad. El sistema celular enriquecido con fibrina tiene mejor probabilidad de desarrollo de colonias formadoras o unidades formadoras de colonias para el desarrollo del crecimiento celular. Entonces tiene un doble principio. Es como la cola loca, pero que nos permite integrar a la biodegradación fisiológica que va a tener el implante. Porque al final del camino, nosotros queremos hacer una artroscopía de evidenciación donde no veamos ni tornillo ni implante, sino que veamos una superficie plana, tomemos una biopsia y hagamos y digamos, aquí está colágeno tipo 2, estructurado mecánicamente, fisiológicamente, para ser sometido a esfuerzos. Es toda una tarea, no es nada sencilla, es toda una aventura, porque va más allá del hecho de ponerlo.
Y lo dije hace un momento, ¿cómo voy a hacer que haga lo que yo quiero que haga? Todo ese patrón celular, ¿cómo lo voy a hacer? Y nosotros hemos ya diseñado los principios biomecánicos de comportamiento de tejidos para el estímulo fisiológico. Un niño recién nacido no tiene un fémur que nosotros tenemos. ¿Cómo es la clásica figura del fémur de un bebé? Pues es un huesito, ¿no? Que hasta se lo ponen en la cabeza cuando estás en la cola de caballo. Entonces, ese huesito, para que forme el trocánter mayor, el trocánter menor, para que desarrolle los cóndilos y que ese cartílago se osifique, requiere de principios biomecánicos de estímulo, de tensión, de tracción, de compresión, todo el principio mecánico funcional para que se determine. Si no lo hace, no se forma. Si no se mueve, no se desarrolla. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, por favor. Bueno, ve que decía que para la elaboración de estas prótesis, van a usar una campana de flujo laminar para asegurar la esterilidad de la pieza. Pero, por ejemplo, las piezas que vayan, o la materia prima que vayan a utilizar para hacer esa prótesis, imagino que tienen que estar estéril para asegurarse que esté libre de microorganismos. Ahora, una vez que ya se haya elaborado, supongo que van a hacer pruebas para verificar que en realidad la prótesis esté libre de, aunque se haya hecho dentro de una campana, esté libre de... Claro. Además, sí lo dije, el material que viene en el cartucho viene estéril, de principio. Es proteger el momento de la impresión en un medio, aunque sea un quirófano estéril, ¿sí? Protegerlo para poderlo manipular y entonces introducir en la rodilla. Nada más para eso queremos la campana. No es para que esterilice el producto, no alcance a esterilizar, es imposible. Necesitamos de todo un sistema de esterilización convencional a base de gases, que ya también lo tenemos previsto, ya encontramos quién tiene el esterilizador de gases. Entonces eso es algo que lo tenemos previsto como seguridad, como escape, pues, pero no es el principio. Ya viene estéril el material y los tornillos también, todo viene estéril, todo. Pero es un principio de manipulación de implantes que están muy vigilados y supervisados por los sistemas internacionales de seguridad para el paciente, incluso en aspectos éticos. Entonces, por eso estamos cubriendo todos los ámbitos para que no se nos escape nada, no tengamos por ahí sesgos que nos puedan echar a perder el trabajo. Una cosa así tan simple, efectivamente, se acabó todo. ¿Alguien más? Sí. Tengo entendido que existen células madre, no sé cómo les llamen, pero para regenerar de manera específica algún órgano, y vienen en forma liofilizada y las inyectan. ¿Existe algo similar para regenerar cartílago? Son el mismo tipo de células, aunque en algunos casos ya están en lo que se llaman células ipsilateralmente constituidas a través de manipulaciones genéticas y manipulaciones a nivel de RNA, sobre todo RNA mensajero. Entonces se están manipulando mucho ese tipo de células y sí, en efecto existen. En México no hay como tal. Se intentó hacer algo parecido para el tratamiento de diabetes, aplicando células madre en el páncreas, en el Instituto Salvador Subirán, pero fue un fracaso, no se pudo. Y no se pudo por un aspecto muy importante, que se hicieron modificaciones genómicas, pero en un solo tipo, cuando tenemos más de 400 tipos genómicos de diabetes en México. Entonces, un tipo no alcanza para 400, por eso fracasó. Entonces, todavía no se tiene eso. Todavía hay muchos principios que no están en la clínica, en la práctica de la clínica habitual, bien definidos. En el mundo hoy día, si abrimos la página de investigadores a nivel mundial, hay más de 4.000 estudios corriéndose de esto, nada más de esto, 4.000 estudios. Es un mar de investigaciones y ya viene por ahí el tratamiento de células madre para osteoporosis. Eso es algo que es uno de los puntales que clínicamente van a revolucionar la medicina en muchos aspectos. Y están prontos, ya no tardan. Desde el punto de vista mecánico, no hay problemas con este tratamiento, como menciona un bebé, una persona de mayor peso, de menor peso. Cuando se trata esto solo mecánicamente,
los implantes tienen que tomar en cuenta muchas de esas cuestiones. Esto absorbe diferentes cargas. Sí, bueno, además hay indicaciones específicas. Nosotros no podemos someter a un tipo de este tratamiento, a un tipo de pacientes donde su anatomía no tenga la estructura para este tipo de implantes. Que esa es una problemática con el implante rígido y convencional, ya lo dije. El implante se puede aflojar. Y eso es una mala decisión del cirujano para definir las necesidades de cómo voy a colocar el implante. Y de ahí ha nacido la robótica, que es más precisa para tratar de mitigar esas diferencias. A veces un grado le da traste a todo en el tiempo. Pero, y no es porque el cirujano sea malo, o cometa un error, o desconozca cómo hacerlo. Es que es puro feeling. Hay plantillas específicas que nos llevan a los cortes precisos, etc. Pero cuando vamos a hacer el corte y definimos cuántos grados de corrección, si yo tengo un paciente así, no voy a tomar el mismo criterio que si lo tengo así. Y mucho menos si lo tengo así. O ya me camina así. Cambia la historia. ¿Y dónde está el daño estructural? ¿Dónde está el daño específico de la sobrecarga? Que es lo que cuesta trabajo a veces comprender. Porque no necesariamente están así o así. Están normales. Y hace uno mediciones antropométricas. ¿Sí? Oye, hay un programa que no he podido conseguir. Es alemán. Muy interesante. Que nos hace unas lecturas impresionantes y nos dice: aquí tienes que cortar. En este paciente con la resonancia, aquí tienes que cortar. Pero, inclusive hace unos días fue un congreso sobre oncología, ¿sí? Y los estudios de oncología, indistintamente todo lo que se hace celular, genómico, etc., hablando de cómo llegar al diagnóstico, se están fortaleciendo en el área de imagen. Y lo dije, nos confundimos y a veces creemos que la luna era una lesión de cartílago, pero una luna, nada que ver, o se nos pasó o no lo vimos. Y los estudios están tratando de fortalecerse en la mejor visión que pueda tener en la traducción de la realidad a lo que vemos. Y es parte porque estamos haciendo nosotros los cortes tridimensionales en profundidad, en amplitud, en anchura, y nosotros vamos a meter un mallado nanométrico que va a tener su espacio para que las células se puedan depositar y puedan interactuar y puedan jalar y biointegrarse a hueso, como si fuera cualquier implante, en una calidad metabólica, que si yo tengo un paciente que le pongo una prótesis y resulta que no me doy cuenta que tiene un problema tiroideo y en repercusión tiene un problema osteoporótico, pues ya se fue al traste la cirugía y no tuvo nada que ver el implante mejor puesto. Entonces sí es cierto, ese es uno de los grandes problemas, que todos aquí somos humanos, pero no hay uno igual a otro. Hay parecidos, hay semejantes, pero no somos iguales. Ni en pensamiento ni en estructura. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Sí. ¿Cómo mide las propiedades mecánicas de la prótesis que desarrolla? Si comentó que después de que se imprime ya está esterilizada y lista para implantarse. La medición de la capacidad de tolerancia a la mecánica. La resistencia mecánica. La resistencia, todos los polímeros ya están, y por eso tomamos el ejemplo del tornillo biodegradable. Y existen placas, clavos, tornillos y clavos. Pero Sus principios ya están conocidos. asumiendo que tienen una distribución de propiedades. Ahí te la voy a contestar. Este tipo de materiales tienen un promedio de bioabsorción de 2 meses, en un periodo máximo de 3, que es el tiempo que nosotros vamos a proteger al paciente. En ese momento ya hay conversión, ya no existe material. No vas a someterlo a cargas. Tienes que cuidar el movimiento del paciente. Puedes darle oportunidad de que, a lo mejor, si el deterioro es posterior, pues lo puedes mantener con una hiperextensión y puede hacer carga. No lo tienes que tener inhabilitado. Lo tienes limitado, pero no imposibilitado. Entonces no lo vamos a someter como una prótesis de titanio, una prótesis de cualquier metal. No le vamos a decir al día siguiente a moverlo, porque hay que moverse, por muchas razones médicas, pero no del implante, porque eso sí se pueden someter en forma inmediata al trabajo de esfuerzos. Pero este tipo de implantes, no, ninguno.
Tiene que darse un tiempo para que se biointegren y entonces hagan su chamba. Ahí es donde vamos a trabajar aspectos de biomecánica, pero por estímulo, lo que expliqué, cómo se forman los huesos, cómo van a hacer su remodelado óseo. Y ahí vamos a trabajar. Y la física se va a convertir en un estímulo celular, y eso ya lo tenemos bien demostrado, para la formación de un mejor tejido más tolerante ya a los esfuerzos. Obviamente no lo vamos a mandar a correr a los 8 días. Que eso quisiera un jugador profesional, que en 8 días lo regresara a jugar con una lesión sota de este tipo. Pero pues no es así.